El oficial se sorprendió cuando su hijo, que no hablaba, dijo, papá, a su perro policía, lo que pasó después te hará llorar. Un padre en duelo, un niño silencioso y un perro rescatado con un pasado marcado. El oficial Liam Carter pensó que solo estaba salvando a un pastor alemán del refugio. Pero lo que no sabía era que el perro terminaría salvando la voz de su hijo. Todo comenzó con un susurro, apenas un aliento. Buddy. Y en ese momento, todo cambió. Lo que pasó después calentará tu alma, romperá tu corazón y lo reconstruirá palabra por palabra. Antes de empezar, tengo que preguntarte, ¿tienes un perro que es más como familia que una mascota? Deja su nombre en los comentarios. Me encantaría saber de tu mejor amigo. Y si crees que cada niño merece una segunda oportunidad y cada animal un hogar, presiona el botón de suscripción porque esta historia podría restaurar tu fe en el amor, la sanación y la magia de la conexión. El viento en Silver Creek, Montana, tenía una forma particular de hablar en diciembre. Susurros en los pinos, suspiros contra porches cubiertos de escarcha y el ocasional gemido del hielo formándose bajo techos cargados de nieve. En esta mañana particular, el aire era tan fresco que parecía que podría romperse con un suspiro. La nieve cubría todo con una suave manta blanca, y el cielo colgaba bajo y gris, como si contuviera el peso de más nieve por venir. El oficial Liam Carter salió de su SUV patrulla, las botas crujiendo en el camino helado del refugio de animales de Silver Creek. A los 32 años, Liam tenía la complexión delgada de alguien que trabajaba con su cuerpo y cargaba con la serenidad silenciosa que solo viene con el duelo. Tenía el cabello castaño claro, siempre un poco despeinado por su hábito de pasarse los dedos por él cuando pensaba. Sus ojos, de un azul profundo y a menudo cansados, eran del tipo que atravesaban las pretensiones. Un hombre moldeado por el servicio, la paternidad, más recientemente, la pérdida. Hace un año, había perdido a su esposa, Clare, en un trágico accidente automovilístico durante una tormenta invernal temprana, no muy diferente a la de hoy. Desde entonces, había intentado mantener la vida estable para su hijo de 2 años, Ellie, cuyo mundo se había destrozado esa noche junto con el de Liam. Ellie apenas había hablado desde entonces, solo 1 o 2 murmullos durante los sueños, y luego nada. El silencio se había convertido en un compañero en su hogar, tan presente como el frío. La puerta del refugio crujió al abrirse, y una campana tintineó sobre su cabeza. El calor dentro olía ligeramente a limpiador de pino y pelaje húmedo. Liam Carter, vino una voz rasposa desde detrás del mostrador. No esperaba ver un uniforme tan temprano. Se giró y ofreció un asentimiento cortés a Sarah Jennings, la cuidadora del refugio desde hace mucho tiempo. Sarah, de unos 60 años, era una mujer alta y fibrosa, con el cabello gris recogido en una trenza apretada en la espalda. Años de manejar animales abandonados la habían dejado con manos ásperas como corteza de árbol y una voz como papel de lija sobre piedra. Pero había bondad en su rostro, una bondad gastada y duradera, templada por años de desamor y sanación. Siguiendo una pista, dijo Liam, quitándose los guantes. Alguien reportó un posible avistamiento de un perro robado que coincidía con uno de Elena. Resultó ser un mestizo de retriever desgreñado con 3 patas y un cariño por los hot dogs. No es el perro que buscamos. Sarah se rió. Todos buscan algo, ¿no es así? Mientras Liam avanzaba, sus ojos cayeron en una jaula en la esquina más alejada del refugio, un espacio más silencioso que los demás. Dentro estaba sentado un gran pastor alemán, alerta pero inmóvil, su pelaje un clásico negro y marrón, con un parche canoso a lo largo de su flanco izquierdo. Era musculoso pero delgado, construido como un atleta retirado, aún orgulloso, pero más lento ahora. Había una pequeña cicatriz justo encima de su pata trasera, como una delgada raya blanca a través de un pelaje por lo demás elegante. Liam se detuvo. El perro lo estaba observando. No ladraba, no paseaba, solo observaba. Ese, dijo Sarah suavemente, acercándose a su lado. Sombra. ¿Sombra? Preguntó Liam, con los ojos aún fijos en los del perro. 4 años. Antiguo K9, salvó a su manejador durante un colapso de un edificio en las afueras de Billings. Lo arrastró fuera después de una explosión de una línea de gas. Ambos sobrevivieron, pero la unidad se disolvió poco después. El perro desapareció del radar. Resulta que alguien lo abandonó aquí hace unos meses. Sin chip, sin registros,
como si hubiera desaparecido y luego regresado sin que nadie quisiera reclamarlo. Liam se arrodilló lentamente junto a la jaula, el aire pesado con ese extraño silencio otra vez. Sombra inclinó la cabeza ligeramente. No ladra mucho, continuó Sarah. No gime, no come a menos que alguien esté cerca. Pero cuando te mira así, se quedó sin palabras, la aspereza en su voz suavizándose. Es como si supiera algo de ti que ni siquiera quieres decir en voz alta. Liam extendió la mano lentamente a través de los barrotes, ofreciendo la palma hacia arriba. Sombra no se inmutó. En cambio, el perro se levantó, caminó con pasos fluidos y silenciosos y presionó su hocico en la palma de Liam. Un solo suspiro escapó del pecho de Liam. Algo entre un suspiro y una rendición. Tengo un hijo, murmuró. No habla. No desde que su madre. Sarah no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. No estoy seguro si esto ayuda a alguien, añadió Liam. Pero tal vez este perro necesita un hogar como nosotros. Sarah parpadeó lentamente. Es tuyo si lo quieres. No tiene a dónde más ir. Esa noche, el aire en Silver Creek se volvió más frío. Pero dentro de la casa de Liam, una modesta casa de 2 pisos en Pine Hollow Lane, había un nuevo sonido. El suave golpeteo de patas contra el suelo de madera y la respiración tranquila de un perro acurrucado al pie de la cama de un niño. Ellie había observado a Sombra entrar con una especie de curiosidad silenciosa. El niño era pequeño para su edad, con una melena de rizos castaños y ojos verdes solemnes que parecían demasiado viejos para su cuerpo de toddler. No había hablado cuando Liam presentó al perro, no había reaccionado cuando Sombra se acercó. Pero mientras Liam lo arropaba en la cama y apagaba la luz, Sombra se acostó al borde de la habitación sin una orden. Y mientras el viento aullaba afuera, Ellie giró la cabeza ligeramente hacia donde yacía Sombra. No era mucho, pero era un comienzo. El sol luchó por salir sobre Silver Creek la mañana siguiente, proyectando solo un leve brillo plateado sobre los tejados escarchados y las ramas de pino cubiertas de nieve. El mundo fuera de la modesta casa de Liam Carter permanecía inmóvil, envuelto en el tipo de frío que hacía que el aire te pinchara los pulmones con cada respiración. Dentro, sin embargo, el calor de la vida comenzaba a agitarse de nuevo, aunque en silencio. Ellie Carter, de 2 años, con una melena de rizos castaños y ojos verdes pálidos, estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la ventana del salón. Sus pequeñas manos sostenían un oso de peluche desgastado, con una oreja casi arrancada, la tela apelmazada y manchada por años de abrazos y duelo. El rostro del niño estaba inexpresivo, como si estuviera congelado en algún recuerdo que nadie más podía ver. No hacía ningún sonido, solo observaba los copos de nieve girar más allá del cristal. Sombra yacía justo detrás de él, un centinela silencioso con pelaje negro y marrón que subía y bajaba suavemente con su respiración. El pastor alemán apoyaba la cabeza en sus patas delanteras, pero mantenía sus ojos ámbar fijos en el niño, como si intentara descifrar el silencio solo con paciencia. Liam observaba desde el arco de la cocina, con un café en la mano. Había esperado que traer a Sombra a la casa despertara algo en Ellie, pero el niño no había dicho una palabra, ni siquiera había intentado tocar al perro. Y sin embargo, había una extraña calma en la forma en que ocupaban el mismo espacio. Liam no sabía cómo llamarlo, pero era diferente antes. Esa noche, después de arropar a Ellie en la cama, Liam se sentó en el pasillo con Sombra a su lado. Sacó de un cajón de madera de un armario lateral una grabadora de voz delgada. Gastada, rayada en los bordes, pero aún intacta. No la había tocado en casi un año. Era una de las últimas cosas que Clare había usado. Clare Anderson Carter había sido una mujer gentil con cabello castaño rojizo y una risa que sonaba como campanas en primavera. Había sido maestra de música en una escuela, y las canciones de cuna eran su lenguaje secreto con Ellie. Liam había grabado una de sus canciones de cuna sin que ella lo supiera. Una tranquila noche de otoño, el último octubre que habían tenido juntos. Hizo clic en reproducir. El dispositivo crepitó ligeramente, luego una voz suave y melodiosa llenó el pasillo. Duerme ahora, pequeña estrella. La noche te mantendrá caliente. Liam cerró los ojos por un momento. El dolor aún crudo incluso después de todo este tiempo. Las orejas de Sombra se levantaron de inmediato. El pastor alemán levantó la cabeza y se giró hacia el sonido.
Lentamente, inclinó la cabeza a la izquierda y luego a la derecha, sus ojos ámbar fijos en la grabadora como si estuviera atraído por algo más profundo dentro de la melodía. Las cejas de Liam se fruncieron. Sombra continuó escuchando, su cuerpo entero alerta, pero inmóvil. ¿Recuerdas la música?, preguntó Liam en voz baja, medio para sí mismo. El perro no se movió, pero cuando la nana terminó, dejó escapar un leve suspiro por la nariz, casi como un suspiro. Liam la reprodujo de nuevo. De nuevo, la misma respuesta, atenta, respetuosa, inmóvil. No era una coincidencia. El perro estaba escuchando. Desde la habitación de Ellie vino el susurro de las sábanas. Liam se levantó y abrió la puerta en silencio. Ellie estaba aún acurrucado bajo sus mantas, con el oso de peluche en el pecho, pero sus ojos estaban abiertos, y estaban húmedos. No estaba llorando exactamente, solo miraba el techo, con lágrimas silenciosas brillando sin sonido. Liam entró y se sentó suavemente junto a la cama, con Sombra siguiéndolo y acostándose al pie sin instrucción. ¿Recuerdas esta canción, pequeño?, preguntó Liam suavemente. Ellie no respondió, pero sus pequeños dedos comenzaron a tamborilear rítmicamente contra el brazo del oso de peluche, lentamente al compás del ritmo de la canción. Era sutil, casi imperceptible, pero fue la primera reacción que Liam había visto en semanas. Durante las siguientes 3 noches, Liam reprodujo la grabación una vez antes de dormir, y cada vez Sombra reaccionaba igual, con las orejas levantadas, la cabeza inclinada, los ojos cerrados al final como si estuviera meditando. Los dedos tamborileantes de Ellie se convirtieron en un ritual nocturno. Aún sin palabras, sin sonidos, pero un ritmo, una respuesta. La 4ª noche, Liam no reprodujo la canción. Quería ver si importaba. Ellie no durmió. Se sentó en la cama, inquieto, mirando hacia el pasillo. Sombra, sintiendo algo, se acercó y rozó suavemente el brazo del niño. Por primera vez, Ellie extendió la mano y tocó la oreja de Sombra, breve, como un relámpago, y luego se retiró, pero Sombra no se movió. Se acercó más. Ellie, tras una larga pausa, tocó la cara del perro de nuevo y dejó su mano allí, simplemente descansando contra el pelaje. Sin palabras, solo calor. Abajo, Liam estaba en el pasillo y tragó con fuerza. No se atrevió a interrumpir. El muro de silencio alrededor de Ellie no había caído, pero tal vez, solo tal vez, había comenzado a agrietarse. La mañana rompió clara y inusualmente brillante para Silver Creek en diciembre. Una capa de nieve fresca había caído durante la noche, cubriendo el pequeño pueblo con un brillo frágil. La luz del sol rebotaba en los tejados y las ramas heladas, pintando el mundo en azul pálido y plateado. El aire era cortante, del tipo que pinchaba la piel expuesta, pero llevaba una frescura que insinuaba débilmente la esperanza. Dentro de la casa de los Carter en Pine Hollow Lane, el silencio reinaba como siempre, pero ya no era asfixiante. Había cambiado, adoptado un tono más suave. Mientras Liam removía su café en la cocina, el suave sonido de las patas en el suelo de madera, seguido por el leve pataleo de los pies de un toddler, señalaba la nueva rutina matutina. Sombra se movía silenciosamente por el pasillo, siempre a pocos pasos detrás de Ellie. Los ojos ámbar alerta del perro nunca abandonaban la figura del niño, pero no hacía demandas. Simplemente seguía, observaba, esperaba. Ellie, ahora más curioso que retraído, había comenzado a explorar pequeñas partes de la casa de nuevo. Donde antes miraba a través de las cosas, ahora su mirada se detenía. Observaba. Todavía era temprano cuando ocurrió. Liam estaba enjuagando un tazón en el fregadero de la cocina cuando escuchó el ladrido, agudo, repentino y sorprendente. No era un ladrido de alarma fuerte, sino un único y contundente «wow» que resonó por la casa. Liam se congeló, con el corazón latiendo con fuerza. Sombra rara vez ladraba, y cuando lo hacía, significaba algo. Dejó caer el tazón en el fregadero y corrió por el salón, el sonido de las garras de Sombra raspando el suelo lo llevó a la puerta principal. Y allí, justo más allá de la puerta de vidrio, estaba Ellie, descalzo. El niño había salido afuera en pijama, sus pequeños pies hundiéndose en la corteza de nieve fresca. Sus manos colgaban sueltas a los lados, y miraba el alto pino justo más allá del porche. La respiración de Liam se detuvo. Ellie. Pero antes de que pudiera avanzar, lo vio. Ellie se dio la vuelta.
su pequeño rostro se inclinó ligeramente hacia atrás, y miró directamente a Sombra, que estaba de pie rígido y alerta dentro, ladrando una vez más. Sus ojos se encontraron. Liam se detuvo a mitad de paso. No fue solo una mirada. Ellie lo había mirado. Sombra ladró una vez más, esta vez más suave, y Ellie respondió, no con palabras, aún no, pero con algo igual de poderoso. Dio un paso atrás hacia la puerta, se giró de nuevo y extendió una mano hacia el vidrio. Sombra presionó su hocico al otro lado. Liam se arrodilló mientras abría la puerta rápidamente, levantando al niño en sus brazos. Me asustaste, susurró, abrazando a Ellie con fuerza. No puedes salir sin zapatos, pequeño. Ellie no respondió, pero mientras Liam lo sostenía, giró la cabeza hacia Sombra y lo miró de nuevo, esta vez por más tiempo. Era silencioso, pero no vacío. Algo había pasado entre ellos, un momento tácito de reconocimiento. De vuelta dentro, Liam sentó a Ellie en el sofá y envolvió sus pequeños pies en una toalla cálida. Miró a Sombra, que había regresado a su lugar habitual en la alfombra cercana, su cuerpo ahora relajado, pero sus ojos aún vigilantes. Más tarde esa tarde, cuando Ellie dormía pacíficamente arriba, Liam se sentó en el pequeño escritorio de madera en su estudio. Estaba escondido en la esquina de una habitación iluminada por el sol llena de libros viejos, fotografías enmarcadas y una silla de cuero gastada que Clare solía amar para leer. Liam abrió un cuaderno nuevo. La cubierta era de cuero marrón simple, las páginas crujientes y vacías. Escribió la fecha, luego se detuvo. Después de un largo momento, tituló la página, Ellie y el amigo silencioso. Miró las palabras por un momento, luego sonrió débilmente para sí mismo antes de escribir, hoy, Sombra ladró 2 veces. La segunda no fue solo una advertencia, fue un mensaje. Ellie salió a la nieve sin zapatos. Sombra sabía que algo no estaba bien. Y cuando Ellie miró atrás, no solo miró. Lo vio por primera vez. Creo que Ellie vio a alguien más que a mí. Tal vez Sombra no habla, pero está diciendo más de lo que jamás esperamos. Liam se detuvo. Miró por la ventana donde la luz del sol ahora se filtraba a través del vidrio cubierto de escarcha. Sombra yacía junto al escritorio, la cola golpeando lentamente contra el suelo como en un acuerdo silencioso. Clare solía llevar diarios. Creía en escribir las cosas, creía que los momentos merecían un lugar para descansar, incluso si eran pequeños. Liam no había escrito nada en meses, pero ahora se sentía correcto. En los días siguientes, continuaría con el diario, pero esa tarde simplemente lo cerró, se recostó y se permitió creer que el muro comenzaba a agrietarse. La nieve en Silver Creek se había espesado durante la noche, asentándose en pliegues profundos a través de los patios y cercas como una colcha blanca pesada. Era el tipo de mañana en que el aliento se convertía instantáneamente en niebla y el mundo se movía más lento, amortiguado bajo capas de hielo y silencio. La casa de los Carter se alzaba silenciosamente al borde de Pine Hollow Lane, con humo saliendo de la chimenea, un cálido contraste con el mundo congelado afuera. Liam abrochó el abrigo de Ellie y puso mitones en las manos del niño. Había tomado días de estímulo gentil, pero Ellie ahora aceptaba estas pequeñas rutinas sin resistencia. Los ojos verdes del niño, tan protegidos hace solo semanas, ahora parpadeaban con la suave curiosidad de un niño que comenzaba a recordar cómo confiar en el mundo. Botas, dijo Liam, entregándoselas. Ellie se sentó en el banco junto a la puerta, con las piernas colgando, y se puso las botas torpemente. Sombra estaba a su lado, paciente y quieto como siempre. El pastor alemán de 4 años se había convertido en la sombra silenciosa de Ellie. Su nombre nunca se sintió más apropiado que ahora. Hoy el perro llevaba un arnés simple, nada más que una correa en su amplio pecho y un lazo que Liam podía sostener cuando fuera necesario. Su aliento se empañaba suavemente en el aire del pasillo, y una capa de nieve de su salida anterior se aferraba a sus patas traseras. Caminaron lentamente por el sendero del vecindario detrás de su casa. Un camino ancho entre altos pinos cubiertos de escarcha. El sendero no estaba bien despejado, pero a Liam le gustaba así. Le gustaba el silencio, y era más fácil para él y aquí, lejos de los claxones de los autos o los extraños que no sabían que no debían hacer preguntas. El niño avanzaba a través de la nieve con Sombra cerca, sus pasos dejando pequeñas líneas paralelas en el polvo suave. Liam los seguía, con las manos en los bolsillos del abrigo,
sonriendo débilmente ante la vista. No había planeado ir lejos, solo hasta el viejo banco cerca de la curva del arroyo congelado. Pero a mitad del sendero, ocurrió. Sombra, que había estado caminando con firmeza, de repente dejó escapar un breve gemido ahogado y tropezó. Su pata trasera se dobló y colapsó de lado en la nieve. El movimiento fue tan repentino, tan extraño, que Liam avanzó de inmediato. Sombra. Pero Ellie fue más rápido. El pequeño corrió hacia el perro, cayendo de rodillas en la nieve. Su rostro se retorció en algo entre pánico y confusión. Extendió ambas manos hacia la pata de Sombra, tocándola tentativamente. Liam estaba casi allí cuando lo escuchó. Algo tan pequeño y suave que se preguntó si había sido real. Una voz. Sa. Sa. Murmuró Ellie, con la respiración temblorosa. Liam se congeló. Ellie miró la pata de Sombra, luego hacia Liam, sus labios se movieron de nuevo. Sa, do. Liam se arrodilló junto a ellos, con el corazón acelerado. Ellie. El niño no lo miró. Se inclinó hacia adelante, aún de rodillas en la nieve, y apoyó su mano en la espalda de Sombra. Su otra mano tocó suavemente el flanco del perro, justo encima de la cicatriz que Liam había notado semanas antes. Sombra no gimió. Miró al niño con un destello de reconocimiento en los ojos, como si supiera lo que significaba este momento. La nieve seguía cayendo suavemente a su alrededor, espolvoreando la capucha y las pestañas de Ellie. Liam se agachó cerca, observando en un silencio atónito. Ellie susurró de nuevo, duele. No fue fuerte. No fue claro, pero era una palabra. Y rompió algo dentro de Liam que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sombra gimió suavemente mientras Liam revisaba su pata. No estaba rota, solo un espasmo, probablemente un calambre o una distensión por el frío en la vieja lesión que Sara había mencionado. Liam masajeó suavemente el músculo, murmurando palabras de calma mientras Sombra se relajaba en la nieve. Detrás de ellos, un suave crujido de botas sobre nieve compacta interrumpió el silencio. ¿Liam? Se giró para ver a Darlene Meyer, su vecina de al lado, envuelta en un abrigo grueso y un gorro azul tejido, con el rostro sonrojado por el frío. Darlene, de unos 70 años, de contextura pequeña y rápida con una sonrisa cálida, una opinión firme dependiendo del tema. Viuda desde hacía más de una década, pasaba la mayor parte de sus días cuidando su jardín o horneando para las colectas benéficas de la iglesia. Sus ojos, de un avellana desvaído, se abrieron al ver la escena. Venía a dejar unos rollos de canela frescos, dijo, sosteniendo una caja de Tupperware envuelta en una bufanda roja. Pero lo vi, a Ellie. Habló. Liam asintió, sin confiar aún en su voz. Darlene se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera grabando la escena en su memoria, luego dijo suavemente, Claire estaría muy orgullosa. La garganta de Liam se apretó. Miró a Ellie, que ahora acariciaba lentamente el costado de Sombra, casi rítmicamente. Los labios del niño estaban cerrados de nuevo, pero el momento había ocurrido. No había vuelta atrás. Esa noche, la noticia se extendió más rápido de lo que Liam esperaba. Para cuando el sol se había puesto por completo y el fuego de la chimenea brillaba cálido en su sala de estar, el teléfono de Liam vibraba con mensajes. Darlene, fiel a su estilo, había contado la historia completa en la tienda de comestibles y al grupo de costura de las damas. No le importó. En un pueblo como Silver Creek, las historias no se difundían a menos que fueran necesarias. Y esta, era necesaria. Regresó a su escritorio esa noche y abrió el diario. 18 de diciembre. Ellie y el amigo silencioso. Hoy escuché la voz de mi hijo otra vez. No en un sueño, no en un recuerdo, sino en tiempo real en la nieve con una mano en la cicatriz de un perro. Dijo un nombre. Dijo una palabra. Dijo, duele. Y por primera vez en más de un año, creo que algo dentro de él está despertando. Sombra durmió junto a la chimenea, con una manta echada sueltamente sobre su costado. Ellie se sentó a su lado en el suelo, con una mano en su pelaje, tarareando una melodía en voz baja. No eran palabras, aún no, pero algo cercano. La nieve fuera de la casa de los Carter había comenzado a derretirse en parches,
formando delgadas costras de hielo sobre las aceras y colgando en cintas goteantes de los aleros. Febrero se acercaba a Silver Creek como una promesa vacilante. Todavía frío, todavía gris, pero con un destello de luz solar que insinuaba un cambio. Dentro de la casa en Pine Hollow Lane, el calor crepitaba suavemente desde la chimenea, proyectando sombras doradas sobre el suelo donde Ellie y Sombra yacían lado a lado. Ellie estaba tarareando de nuevo. No era una canción, no del todo, solo una cadena de suaves exhalaciones, murmullos, susurros, imitaciones gentiles de aliento y sonido que no tenían palabras pero llevaban significado. Y siempre, siempre, Sombra escuchaba. Las orejas negras y marrones del pastor alemán se movían con cada subida y bajada de la voz de Ellie. Levantaba la cabeza, la inclinaba ligeramente y respondía a su manera. Un ladrido silencioso, un bufido bajo, un suave movimiento de su cola. Liam estaba en el pasillo, con una mano contra el marco de la puerta, conteniendo el aliento como si pudiera ahuyentar el momento. El niño, aún pequeño en su pijama de pies, extendió una mano para tocar la nariz del perro. Susurró, Food. No era una oración. Ni siquiera una palabra, pero era un patrón. Esa noche, después de que Ellie se durmiera y Sombra se había acomodado al pie de la cama del niño, Liam se sentó en la mesa de la cocina con un paquete de Amazon que había recogido esa mañana. Dentro había una pequeña cámara activada por movimiento, discreta, fácil de colocar y conectada a una aplicación en su teléfono. No quería espiar. Solo quería recordar. La montó en la esquina de la sala de estar, enfocada hacia el área de juegos de Ellie. Una alfombra azul desvaída, algunos juguetes de madera de animales y una estantería de segunda mano llena de libros ilustrados y animales de peluche suaves, la mayoría sin tocar. Pero últimamente, esa habitación se había convertido en el corazón de su hogar. 2 noches después, la cámara grabó algo inesperado. Eran justo después de las 8. El fuego había disminuido, y Liam estaba lavando los platos, el suave tintineo de la cerámica apenas audible. Ellie estaba sentado en la alfombra, con una pierna doblada bajo él, la otra golpeando suavemente. Había alineado algunas figuras de animales de plástico, un elefante, un zorro, un oso, y le susurraba, mayormente ininteligible. Sombra yacía frente a él, con las patas extendidas hacia adelante, las orejas alerta. Y entonces ocurrió. Ellie se inclinó hacia adelante, presionando su mano plana contra el pecho de Sombra, y dijo claramente, Buddy. Liam no había estado en la habitación, pero cuando revisó la grabación más tarde esa noche, sentado solo en la oscuridad silenciosa con solo el zumbido del refrigerador a su lado, la vio una y otra vez. La palabra era real. El sonido era claro, y lo que vino después, Sombra levantándose lentamente, acercándose al niño y lamiendo su mejilla, fue innegable. Ellie rió. Fue la risa más suave que Liam había escuchado. Una risita ligera y aireada, un sonido que no había escuchado en más de un año. Y Liam lloró. No por tristeza, no del todo por alegría, tampoco. Era el tipo de llanto que viene de la liberación, del levantamiento de una carga que no te habías dado cuenta que te estaba aplastando hasta que se fue. Subió el clip a una carpeta privada primero. Luego, a la mañana siguiente, después de dudar durante media hora, publicó una versión corta, solo 15 segundos, en un tablero comunitario en línea. Después de un año de silencio, escribió, mi hijo dijo su primera palabra. No a mí, ni siquiera a sí mismo, sino a nuestro perro rescatado, Sombra. Lo llamó Buddy. No esperaba lo que pasó después. En cuestión de horas, el vídeo fue compartido docenas de veces. Para el final de la semana, había alcanzado más de 1000 vistas. El periódico local llamó, una maestra de la escuela primaria se ofreció a dejar algunos libros de cuentos interactivos. Y una antigua compañera de clase de Clare, ahora terapeuta del lenguaje, le envió un mensaje diciendo que estaba disponible para una consulta si alguna vez la querían. Pero sobre todo, lo que llegó fueron comentarios de otros padres, abuelos, extraños, veteranos, personas que tenían hijos que no hablaban, niños que habían encontrado consuelo en animales, o personas que simplemente necesitaban ver algo bueno en el mundo por una vez. Liam mantuvo la mayor parte de esto lejos de Ellie. No quería que el niño se sintiera observado o presionado. Pero ese fin de semana, imprimió uno de los comentarios y lo pegó en el refrigerador. Gracias por compartir este momento. No he sonreído así en semanas.
Dale un premio a Buddy de mi parte. Ellie nunca notó el papel, pero Sombra sí. Lo olió una mañana y movió la cola. En el diario esa noche, Liam escribió, 2 de febrero, Ellie y el amigo silencioso. Dijo, Buddy. No fue forzado. No fue persuadido. Solo pasó. Una palabra atrapada en el viento entre dos amigos, y la risa que siguió fue como despertar de un invierno de un año. No creo que nunca olvide ese sonido. Afuera, el viento volvió a levantarse, rozando las ventanas como un suave golpe. Dentro, un niño y su perro soñaban lado a lado. La noche cayó densa y pesada sobre Silver Creek, la luna colgando pálida detrás de rayas de nubes bajas de invierno. Un aguanieve fino había comenzado a flotar en el aire, agudo y punzante, cubriendo todo con un brillo helado. Las calles brillaban bajo el parpadeo de las viejas farolas, y los árboles permanecían quietos como centinelas silenciosos envueltos en escarcha. Liam Carter se ajustó la chaqueta mientras salía de la comisaría, el crujido familiar de las al bajo sus botas resonando en el estacionamiento. Había trabajado el turno tarde esa noche, papeleo y planificación de rutas, nada peligroso, pero ahora era pasada la medianoche, y el frío hacía que todo se sintiera más lento, más pesado. Condujo su SUV asignado por el condado por Pine Hollow Lane, las llantas zumbando contra el asfalto resbaladizo. Justo cuando giró en la curva cerca del sendero boscoso que bordeaba el vecindario, un ciervo salió disparado de la línea de árboles. Giró, instintivo, repentino, y el SUV giró violentamente sobre el hielo negro. Un fuerte crujido desgarró el aire mientras el vehículo se deslizaba fuera del camino, cayendo por un pequeño terraplén antes de estrellarse de lado contra un arbusto medio congelado. Luego silencio. En casa, Sombra se movió. El pastor alemán había estado dormido junto a la cama de Ellie, con la cabeza descansando cerca de las pequeñas piernas del niño. Pero algo cambió en el aire. Un cambio. Atención. Las orejas del perro se movieron. Luego se puso de pie, olió la puerta y gruñó bajo en su garganta. Ellie despertó, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo algo aunque no pudiera explicarlo. Sombra trotó hacia la puerta principal y dejó escapar un ladrido agudo. Luego otro, más fuerte, insistente. Ellie se bajó de la cama, sus pequeños dedos buscando torpemente en el perchero su chaqueta acolchada roja, la que tenía un parche desvaído de una nave espacial. No se molestó con los zapatos. Sombra ladró de nuevo, luego rascó la puerta. Ellie miró hacia el pasillo, vacío. Liam aún no había llegado a casa, y Sombra no dejaba de ladrar. Finalmente, el niño abrió la puerta principal. El viento lo golpeó como una bofetada, frío y cortante, pero Sombra no dudó. El perro salió disparado por los escalones del porche y hacia el camino. Ellie, con los ojos abiertos entre miedo y certeza, lo siguió descalzo en la noche. A 3 casas de distancia, Darlene Meyer estaba adormilada en su sillón reclinable con una almohadilla térmica presionada contra su espalda baja. El televisor estaba encendido en voz baja, repeticiones de un programa de cocina. Pero fue el ladrido lo que la despertó. Ese perro, ese pastor, era él. Sombra. Corrió a la ventana y lo vio pasar corriendo por su sendero frontal, luego de vuelta, como si estuviera arreando algo. Entonces vio la pequeña figura en rojo. Dios mío, susurró, corriendo hacia la puerta. Para cuando salió, Ellie estaba temblando en el patio, mirando alrededor salvajemente. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, y su respiración era rápida en el aire. Sombra ladró de nuevo y luego corrió unos pasos antes de detenerse, mirando hacia ellos. ¿Qué pasa, pequeño?, dijo Darlene, envolviendo sus brazos alrededor de Ellie. Los labios de Ellie temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el frío, sino por algo más profundo. Y luego, con una fuerza que sorprendió a ambos, gritó: papá. La palabra cortó la noche como un relámpago, cruda, inconfundible. Los ojos de Darlene se abrieron. No había escuchado esa palabra de él. Nunca. Sombra ladró de nuevo y se lanzó hacia la curva del camino. Adentro, pequeño, dijo Darlene rápidamente, levantando a Ellie en sus brazos y gritando hacia su casa. Rick, toma la camioneta. Tenemos que seguir a ese perro. Rick Meyer, su hijo,
un hombre robusto en sus 40 años con manos callosas y un rostro amable y somnoliento, ya estaba poniéndose las botas. Contratista de oficio, Rick no decía mucho, pero se movía rápido cuando Darlene daba órdenes. En 3 minutos, estaban en su vieja Chevy, los faros cortando la noche fría, siguiendo la figura veloz de Sombra por el camino cubierto de aguanieve. Encontraron el accidente al fondo del barranco cerca del sendero. El SUV de Liam estaba inclinado de lado, el lado del conductor contra el arbusto congelado. El parabrisas estaba agrietado y la parrilla delantera se había arrugado como hojalata. Sombra estaba junto al auto, ladrando de nuevo, con la cola rígida. Rick bajó con cuidado mientras Darlene mantenía a Ellie cerca. «Aquí, lo veo». «Está vivo», gritó Rick, inconsciente pero respirando. Liam fue sacado con cuidado, su pierna torcida incómodamente, pero sin sangre. Afortunadamente, sin traumatismo craneal. Gimió cuando el aire frío le golpeó el rostro y se movió débilmente mientras lo levantaban a la camioneta. El sheriff interino del pueblo, Greg Holloway, llegó poco después, tras ser llamado por Darlene. Greg era un hombre delgado en sus 50 años con cabello gris acerado, líneas profundas de fruncimiento y una manera práctica que a menudo parecía brusca, pero estaba fundamentada en un profundo cuidado por su gente. Viudo él mismo, Greg había sido mentor de Liam durante sus primeros años de uniforme. Tomó notas mientras revisaba la escena, luego miró a Sombra, que ahora estaba sentado silenciosamente junto al vehículo recuperado, con la cola golpeando lentamente. «Vaya», murmuró Greg. «Ese perro lo encontró». Darlene asintió. «Y despertó a Ellie para despertarme». Liam habría muerto congelado allí abajo. Greg se rascó detrás de la oreja, luego se agachó y palmeó a Sombra una vez en la cabeza. «Eres algo especial, ¿lo sabes?». Sacó un cuaderno de su chaqueta y arrancó una página de su libreta de campo. Bajo observaciones, escribió, rescate acreditado al pastor alemán Sombra. Estado no oficial pero efectivo. Recomiendo estatus honorario. Arrancó la página y se la entregó a Darlene. Dáselo a Liam cuando despierte. Dile que tenemos un nuevo oficial en el equipo. No necesita placa. De vuelta en casa, horas después, Liam se movió en la cama, aturdido, pero consciente. Su pierna estaba torcida, pero estaría bien. Y cuando Ellie trepó a la cama, con los pequeños dedos presionando el pecho de Liam, el hombre lo miró y susurró, «Hola, pequeño». El rostro de Ellie se arrugó. Y luego, con voz temblorosa, cruda, susurró de vuelta, «Papá». Liam cerró los ojos, acercando a su hijo, con el corazón lleno de una manera que no había sentido en un año. Sombra yacía al pie de la cama, con los ojos entrecerrados, la cola moviéndose una vez contra la colcha. Misión cumplida. El deshielo había comenzado en Silver Creek. Los montones de nieve que una vez bordeaban Pine Hollow Lane ahora se hundían en montículos desiguales, derritiéndose en riachuelos que trazaban líneas a lo largo de las aceras. El sol salía más temprano ahora, a veces asomándose a través de las mañanas grises con un oro vacilante. La primavera estaba en camino, no del todo aquí, pero susurrando su llegada en charcos y gorriones cantando. Dentro de la casa de los Carter, las estaciones ya habían cambiado. La voz de Ellie se había convertido en una canción silenciosa que se tejía por las habitaciones. No eran oraciones completas, aún no, pero palabras, reales. Una por una llegaban. A veces provocadas, a veces inesperadas. La primera y más frecuente seguía siendo, Buddy, siempre dirigida a Sombra, siempre con el suave afecto de un niño saludando a un amigo de toda la vida. Buddy, decía Ellie cada mañana, con las pequeñas manos envueltas alrededor del grueso cuello del pastor alemán mientras enterraba su rostro en el pelaje. Jugo, pedía después, señalando el refrigerador, luego riendo cuando Liam buscaba exageradamente en los cajones para encontrar su vaso con boquilla naranja favorito. Libro, anunciaba después de la siesta, sacando uno de los viejos libros de cuentos de Clare del estante bajo. Perro, susurraba mientras acariciaba la espalda de Sombra durante un lento paseo al buzón. Y cada noche, después de cuentos y nanas y el baño largo y cálido que dejaba su cabello rizado húmedo en las sienes, Ellie se acurrucaba en la cama, acercaba a Sombra como una almohada y murmuraba contra el costado del perro, «Buen chico». A veces Liam se paraba en la puerta solo para escuchar, para mirar, para recordar que había habido un tiempo, solo meses atrás,
cuando la casa se sentía como un cascarón de sí misma. Ahora respiraba de nuevo. Fue durante una de esas noches, mientras Liam tomaba té y releía una entrada antigua del diario, que encontró la solicitud. La había marcado semanas atrás. El programa de compañeros infantiles de Montana, una iniciativa estatal que certificaba a antiguos perros de servicio como compañeros de apoyo emocional para niños. El programa ofrecía reconocimiento comunitario, apoyo de entrenamiento y acceso a visitas en escuelas, bibliotecas y hospitales. Sombra ya había demostrado su valía más de una vez, pero algo en hacerlo oficial se sentía correcto. El proceso requería una evaluación de comportamiento y una certificación veterinaria. Al día siguiente, Liam llamó a la doctora Jennifer Bourne, una veterinaria local con una presencia tranquilizadora y un rostro libresco enmarcado por gafas de montura gruesa y oscura. Había tratado animales en Silver Creek durante casi 15 años y tenía una manera tranquila de hablar que hacía sentir a gusto tanto a las mascotas como a sus dueños. La doctora Arburn los recibió en su pequeña clínica justo al lado de Alder Road. Era un edificio cálido con pisos de madera vieja y una campana que tintineaba alegremente cuando se abría la puerta. Carteles de perros sonrientes y datos sobre la salud dental de las mascotas cubrían las paredes. Vaya, si no es nuestro héroe local, dijo mientras Sombra entraba junto a Ellie, con la cola balanceándose. Liam se rió. Caminan juntos a todas partes ahora, como si estuvieran pegados por la cadera. La doctora Arburn se arrodilló, con ojos suaves. Hola, Sombra. Vamos a echarte un vistazo. La revisión fue sin problemas. Sombra toleró todo. El termómetro, la inspección de las almohadillas de las patas, incluso el suave sondaje alrededor del tejido cicatricial en su pata trasera. Ellie observaba desde una silla pequeña en la esquina, balanceando los pies y susurrando, «Buen chico. Buen chico». La doctora Arburn revisó sus notas, luego sonrió. Está en una forma notable. Para un perro con su historial, es estable, receptivo y su vínculo con Ellie es excepcional. Aprobaré el formulario. Más tarde esa semana, Sombra pasó la observación de comportamiento con una voluntaria del programa, Marta Kinley, una consejera escolar jubilada en sus 60 años con cabello sal y pimienta y una chaqueta vaquera gastada con un parche de girasol cosido. Marta tenía una debilidad por los animales, especialmente aquellos con un pasado. Conoció a Sombra en el patio delantero de Liam, armada con un portapapeles y un bolsillo lleno de golosinas. No se inmuta, señaló Marta. Sin signos de agresión, y su capacidad de atención es impresionante. La mayoría de los perros pierden interés después de 10 minutos. Él sigue observando a Ellie. Para el viernes, el papeleo final estaba listo. Sombra ahora estaba oficialmente reconocido como un perro compañero de sanación registrado en el programa de compañeros infantiles de Montana. El lunes siguiente, Liam recibió una llamada de la biblioteca del pueblo. La señorita Lancreek, una mujer menuda y enérgica con cabello gris rizado y una voz como campanillas al viento, había visto el vídeo de Ellie llamando a Sombra, Buddy. Los invitó a participar en el nuevo programa de la biblioteca, Leer a un perro, para lectores tímidos. Es solo media hora una vez a la semana, explicó. Los niños se sientan y leen a Sombra. Sin presión, solo un oyente tranquilo. Liam miró a Ellie, que estaba acostado en la alfombra con un libro en la mano, leyendo Open Pop en suaves sílabas a Sombra. El perro yacía inmóvil, con los ojos entrecerrados, la cola golpeando ocasionalmente. Creo que le encantaría, dijo Liam. Esa noche, mientras la casa se asentaba y el viento susurraba débilmente afuera, Liam arropó a Ellie en la cama. El cabello del niño aún estaba húmedo, las mejillas sonrojadas por el baño. Sombra se acurrucó contra él. El peso perfecto, el calor perfecto. Buen chico, susurró Ellie de nuevo, con los dedos entrelazados en el pelaje de Sombra. Buen chico, Buddy. Liam observó a los dos, con el corazón lleno, y abrió el diario en la mesita de noche. 3 de marzo. Ellie y el amigo silencioso. Las palabras siguen llegando. No todas a la vez y no siempre claramente, pero están ahí, como el deshielo de primavera rompiendo la nieve. Suave al principio, pero constante. Y el milagro comienza con un nombre. Dice Buddy, como si fuera una promesa. Y de alguna manera, lo es. Una promesa de que la sanación no llega ruidosamente.
A veces llega en pelaje y silencio. Y una palabra a la vez. La nieve había regresado a Silver Creek justo a tiempo para Navidad. No llegó con ventiscas ni tormentas, sino como una caída suave y constante, copos como plumas girando en el silencio de la mañana temprano. Los tejados brillaban bajo un cielo del color del azúcar glass, y las calles estaban tranquilas, como si todo el pueblo hubiera pausado para escuchar la llegada de la temporada. En la casa de los Carter en Pine Hollow Lane, el calor llenaba cada rincón. El aroma a canela y pino perfumaba el aire. Un fuego crepitaba suavemente en el hogar, y la risa, real, rica e ininterrumpida, resonaba desde la sala de estar. Liam estaba cerca de la chimenea, sosteniendo una caja de madera desgastada marcada como Navidad, el toque de Clare. Dentro había adornos cuidadosamente envueltos, algunos desvaídos por el tiempo, otros aún vibrantes, cada uno ligado a un recuerdo. Levantó uno en forma de estrella con una huella pintada en el centro. La de Ellie, de su primera Navidad, y pasó el pulgar por los bordes. Al otro lado de la habitación, Ellie bailaba en círculos con una guirnalda roja y verde colgando de sus hombros. Llevaba un pijama de franela con pequeños muñecos de nieve, las mejillas sonrojadas por la emoción y el calor del fuego. Se detenía solo para tirar juguetón de la cola de Sombra, suave y provocador. El perro lo toleraba con la misma paciencia que ofrecía a cada otra parte de la vida de Ellie, luego dejaba escapar un único y suave «guau», como diciendo «ya basta, pequeño». «Árbol», y gritó Ellie, señalando la esquina de la habitación donde un abeto alto y frondoso esperaba. Había sido donado por una granja de árboles local, uno de muchos gestos amables de la gente de Silver Creek que se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. «Ya vamos, pequeño», dijo Liam con una sonrisa, dejando el adorno con cuidado y arrodillándose junto al niño. Juntos, comenzaron a decorar. Liam levantó a Ellie para alcanzar las ramas más altas, el niño aferrándose a sus hombros mientras colocaba cuidadosamente una pequeña campana sobre un copo de nieve brillante. Sombra estaba sentado en la base, con los ojos siguiendo cada movimiento como si custodiara el ritual. Mientras trabajaban, alguien tocó a la puerta. Liam abrió y encontró a la alcaldesa Ellen Brayton, una mujer robusta en sus 50 años con cabello plateado corto y un abrigo de lana grueso que parecía haber visto muchos inviernos. Tenía una presencia imponente, suavizada solo por el calor siempre presente en sus ojos y la forma en que siempre se dirigía a todos por su nombre. «Feliz Navidad», Liam, dijo, entregándole una pequeña placa envuelta en papel marrón y atada con un cordel. «¿Qué es esto?» «Del Consejo Municipal. Votamos la semana pasada». Inclinó la cabeza hacia el camino donde la fachada del Departamento de Policía de Silver Creek ahora lucía un nuevo letrero de madera montado justo debajo de la bandera estadounidense. Decía en pintura blanca simple: «Bienvenido, Sombra, nuestro héroe silencioso». Liam parpadeó. La alcaldesa Brayton sonrió. «Pensamos que ya era hora de dar crédito donde se debía. Ese perro tuyo ha hecho más por este pueblo que algunas personas jamás harán». Sombra se acercó detrás de Liam y dio un pequeño bufido como si reconociera el momento sin alarde. «No sé qué decir», murmuró Liam, conmovido. «Di gracias, luego ven a vernos a la plaza del pueblo más tarde. Hay cacao y paseos en trineo». «Lo pensaré». Después de que ella se fue, Liam desenvolvió la placa. Dentro decía: «A Sombra, por lealtad sin palabras, valentía sin dudar y amor sin condiciones». Esa noche, el árbol estaba finalmente terminado. Un ángel dorado, ligeramente torcido, estaba en la cima. Ellie dio un paso atrás, con las manos en las caderas como un capataz en miniatura, luego se giró hacia Liam y Sombra. «Bonito», dijo, luego avanzó y abrazó a Sombra con fuerza. «Mi Buddy», susurró. «Mi mejor Buddy». El corazón de Liam se apretó, y antes de que pudiera responder, Ellie se giró y lo miró. «Te amo, papá». Las palabras salieron claras y seguras. Sin dudar, sin necesidad de estímulo, solo el amor sin filtro de un niño cuyo mundo había vuelto a unirse, pieza por pieza. Liam se arrodilló, envolviendo a su hijo con sus brazos. «Yo también te amo, Ellie, tanto». Sombra se acercó, presionando suavemente su cabeza contra ambos. Más tarde esa noche, después de cuentos, cacao y un pequeño intercambio de regalos que incluía un juguete chirriante nuevo para Sombra y una tarjeta dibujada a mano para Liam, los tres yacían juntos bajo una manta en el sofá.
El fuego ardía abajo, y las luces del árbol brillaban suavemente en la esquina. Liam abrió su diario y escribió a la luz parpadeante del fuego. 24 de diciembre. Ellie y el amigo silencioso. Es nuestra primera Navidad sin Clare. Pero de alguna manera no se siente como si faltara algo. Se siente como si algo estuviera comenzando. Ellie dijo, te amo, esta noche. Y a Sombra, le dijo, mi Buddy. Eso es todo lo que a veces se necesita. Un perro, un niño, una palabra. Y de repente, la casa está llena otra vez. La nieve seguía cayendo afuera, pintando Silver Creek en un asombro silencioso. Pero dentro de la pequeña casa en Pine Hollow Lane, había luz, risas y el sonido de un niño susurrando a su perro, ya soñando con el mañana. A veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. Llegan silenciosamente, con 4 patas, ojos gentiles y un corazón lleno de lealtad silenciosa. Esta historia no era solo sobre un niño aprendiendo a hablar de nuevo. Era sobre el amor que elige quedarse, sobre la sanación que no grita sino que susurra. Y tal vez, solo tal vez, Dios envía a sus ángeles con abrigos de pelaje y colas que se mueven. Sombra no solo cambió la vida de Ellie. Nos recordó a todos que la fe, el amor y las segundas oportunidades aún tienen un lugar en este mundo. Así que, si estás luchando, si has perdido algo, o si tu corazón se ha quedado en silencio como alguna vez lo estuvo el de Ellie, sabe esto, no estás solo y la sanación puede llegar de maneras inesperadas. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario y compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Comenta, amén, si crees en las segundas oportunidades, en el poder del amor incondicional y en los milagros silenciosos que Dios nos envía. Suscríbete al canal si crees que cada vida, humana o animal, merece un poco más de compasión, un poco más de calor y un poco más de gracia. Y que Dios bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estés. Mantén tu corazón abierto para el milagro que podría estar ya caminando hacia ti.